Buenos días. Vamos a iniciar la mesa 1 de este foro hacia la Constitución de la Ciudad de México, calidad de vida y mejor gobierno para la ciudad, que está organizando el Colegio de México. Y en esta mesa 1, que se titula Derechos Ciudadanos, tenemos la participación de Rodolfo Stavenhagen, destacado profesor investigador de aquí del Colegio de México, del Centro de Estudios Sociológicos. Tenemos también la participación de Arturo Alvarado, quien es el director del Centro de Estudios Sociológicos de aquí del Colegio de México, y Gabriela Cano, que del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, de la maestría, es coordinadora, ¿sí? La coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, del PIEM, sí, que está también adscrito al Centro de Estudios Sociológicos. Entonces, bueno, de acuerdo a la organización de este foro, cada uno de los ponentes tendría más o menos alrededor de 15 minutos para presentar sus comentarios, sus impresiones respecto a este tema. Y bueno, aquí tengo unas tarjetas, que bueno, es una de 5 minutos, una de 3 y tiempo. Ajá, bueno, entonces, sin más preámbulo, entonces, bueno, por favor, empezamos con Rodolfo Stavenhagen, quien nos va a presentar su participación, que irá en torno a derechos humanos y derechos indígenas en la Constitución de la Ciudad de México. Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí el día de hoy en este evento tan importante y efectivamente quiero felicitar al señor diputado que habló hace un rato, que nos recordó que aquí en la Ciudad de México estamos en el centro del universo, Anáhuac. Pues qué raro que todavía alguien se acuerde de Anáhuac en la Ciudad de México, que es el tema precisamente de mi breve, demasiado breve intervención, que es el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución que se está elaborando para la Ciudad de México. Porque cuando se habla de la Ciudad de México, probablemente de lo que menos se piensa es en la población indígena. Pues no estamos en Oaxaca, no estamos ni en Chiapas, ni en la Sierra Tarahumara, ¿verdad? Pero la verdad es otra. En la región metropolitana, incluyendo el ex Distrito Federal y varios municipios del Estado de México, existe población indígena desde antes que existiera la urbe Tenochtitlán. Es decir, hace más de 500 años hay indígenas en lo que es ahora la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Así como ha cambiado esta urbe y el Valle de México, también han cambiado las características de esta población indígena. De acuerdo con diversas estimaciones de expertos, viven ahora alrededor de 500,000 de indígenas en la región metropolitana. Realmente parece que son más de 700,000 ahora, porque estos son datos del año 2000. Los datos no siempre coinciden, ni los criterios para identificar a esta población. Y las lenguas indígenas que se hablan en el área metropolitana son más de 20 de las 68 agrupaciones lingüísticas, como las llaman ahora los lingüistas, identificadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Es indispensable, a mi juicio, que la Constitución que tendrá la Ciudad de México incluya debidamente a la población indígena y a sus derechos humanos. Caso contrario, estaríamos en violación flagrante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del derecho internacional que México ha suscrito y ratificado y que se ha obligado a implementar. En años recientes, el gobierno del DF, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI,
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y otros organismos públicos se han preocupado de la situación de los indígenas de la ciudad, sin olvidar centros de investigación académica, fundaciones privadas y un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo asociaciones indígenas. A pesar de ello, gran número de estudios y diagnósticos realizados durante los últimos años describen un panorama deprimente y preocupante de pobreza, marginación, discriminación, racismo, exclusión social, injusticia, y agréguenle ustedes los calificativos que se les ocurra. La nueva Constitución debe responder a este desafío si quiere ser tomada en cuenta por la opinión pública y por la clase política. ¿Quiénes son los indígenas en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Podemos hablar de 3 categorías. Primero, los pueblos originarios. Segundo, la población indígena llamada residente o radicada. Tercero, los indígenas migrantes o en situación de transición. Cada una de estas categorías tiene problemas distintos y requiere de atención especializada por parte de los poderes públicos. Comencemos por los pueblos originarios. Desde la época colonial existieron núcleos de población o barrios identificados como indígenas, ya sea porque se trataba de pobladores originarios desde la época prehispánica o bien de pobladores provenientes de otras partes, asentados forzosamente por el colonizador para servir a sus intereses. Con el tiempo estos echaron raíces y sus pequeños territorios fueron reconocidos como barrios o pueblos al interior de los límites de la gran urbe, pero sometidos a las autoridades superiores, civiles o eclesiásticas. En la Ciudad de México de la época contemporánea subsisten tales comunidades en varias partes del entorno urbano, al que han sido incorporados paulatinamente, sobre todo durante los años de la rápida expansión metropolitana. Pensemos solamente en 2 delegaciones como Xochimilco y Milpalta, medio rural, las 2, pero en otras partes del antiguo DF sucede lo mismo, Azcapotzalco, por ejemplo. Según el ángulo desde el cual se quiera estudiar este fenómeno, las poblaciones indígenas se asimilan a la urbe y tienden a desaparecer como tales, o bien resisten abierta o calladamente al interior de un muro identitario que los antropólogos han estudiado a fondo, buscando en su historia y tradiciones los elementos que permitan su subsistencia como pueblos diferenciados. Tal vez el problema principal que enfrentan los pueblos originarios es el de la tierra y el territorio, que se encuentran seriamente amenazados por la urbanización y el desarrollo salvajes promovidos por los autollamados modernizadores del país y sus subordinados políticos. Si estos procesos no llegaran a ser controlados, lo poco que queda de los territorios originarios de estos pueblos originarios desaparecerá, y con ellos los propios pueblos. Lo que no logró el colonialismo, ni el liberalismo decimonónico, ni el indigenismo del siglo XX, lo logrará la nueva colonialidad en la que estamos inmersos. En años recientes, los movimientos sociales indígenas y ambientalistas, entre otros, se han organizado para oponerse a este proceso destructivo. Tal vez la nueva Constitución en marcha podrá establecer claramente las normas que permitirían a los pueblos originarios sobrevivir como tales en el siglo XXI. Segundo, después de los pueblos originarios, tenemos la categoría de los pueblos indígenas, residentes o radicados.
Según los estudios realizados por el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del DF, la mayoría de la población indígena ubicada en los límites de la región metropolitana pertenece a esta categoría. Se trata de gente que inmigró de otras partes de la República y que se ha establecido aquí. Aunque no pretenden a ninguna identificación territorial como los pueblos originarios, con frecuencia se les encuentra en zonas y barrios en los cuales se han concentrado por vínculos familiares, de origen o de vecindad. En ellos se han concentrado algunas de las políticas de desarrollo y apoyo de las autoridades públicas. La conclusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en torno al diagnóstico sobre la situación de los derechos indígenas en el Distrito Federal es que esta es desoladora, la situación de estos indígenas. La gran invisibilidad de lo indígena urbano, la ignorancia de las formas comunitarias de vida y organización de los indígenas en la ciudad y el desconocimiento de su existencia, presencia y vida son solo algunos problemas que se deben resolver para poner fin al sinnúmero de estereotipos que, lejos de contribuir a su correcto reconocimiento, reproducen prácticas discriminatorias hacia estas comunidades y sus derechos. Voy a citar parcialmente y rápidamente algunos de las conclusiones y las opiniones de este informe que hace algunos años presentó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las comunidades indígenas residentes o radicados se fueron conformando a lo largo del siglo XX a raíz de los intensos flujos migratorios a la Ciudad de México, ya que ha sido su voluntad permanecer en la ciudad y reconstituir en ella sus culturas e instituciones. A lo largo de varias generaciones han adaptado sus formas de vida a la capital mediante redes, organizaciones y otras formas de organización sociopolítica. Y no son grupos vulnerables, como alguna vez trató de decirse, los vulnerables, ¿no? No se trata de que sean vulnerables, todos somos vulnerables de alguna manera y lo sabemos perfectamente bien. Es cierto que puede haber personas indígenas en esta situación, por ejemplo, niños indígenas en situación de calle o migrantes en tránsito, pero como colectividad o grupo, los pueblos indígenas no se definen por ello ni lo reclaman, tampoco son minorías, porque eso es lo de menos, aunque estén minorizados, sino es la situación social, económica, política, marginal que tienen estos indígenas en el contorno urbano. En conclusión, dice el informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en conclusión, las y los indígenas radicados en la ciudad no son esa imagen mediática de trabajadores no asalariados de la calle. Las y los indígenas tienen otro rostro que debe visibilizarse. En realidad son sujetos organizados que desean seguir contribuyendo con el crecimiento de la ciudad y del país. Los indígenas aparecen ahora utilizando simbólica y culturalmente los espacios públicos, marchando por las calles principales, acogiéndose a los espacios emblemáticos de la nación, Anáhuac, Tenochtitlan, etcétera, para hacer manifiesta su intención de continuar siendo pueblos aún en la ciudad y demandar que esa nueva relación se exprese también en los contextos urbanos donde ahora reproducen sus instituciones y formas propias de organización social. Ya voy a terminar dentro de 2 minutos. Vas muy bien. Si me permites. Vas muy bien. Decía yo al principio que según los datos de que se disponen, en el año 2000 se contaron 340,000 indígenas.
según los criterios que usan los que levantan los censos y hacen los estudios. ¿Cuáles son los criterios? No me voy a meter aquí hay demógrafos de alto nivel y demógrafas de alto nivel que nos van a corregir si hago algún error. Pero en fin, en total se piensa que un 4% de la población metropolitana puede ser considerada como indígena. Y en la zona metropolitana, que como ustedes saben incluye municipios aledaños del Estado de México, pues serían 700 millones y 700,000, perdón, y estamos hablando de hace algunos años. Entonces ahorita llegarían fácilmente, de acuerdo con mi estimación, a 1 millón de personas, ¿no?, que podrían ser calificadas como indígenas. Y curiosamente, o no tan curiosamente, sino la gente lo ignora, prácticamente todos los idiomas originarios indígenas del país se hablan en la Ciudad de México. Los hay aquí, entre esta población indígena residente o radicada. Y cuando yo esto se lo platiqué hace algunos años a un secretario de Educación Pública, que no ha venido el día de hoy a estar con nosotros aquí, pero debiera estarlo, se asustó. ¿Cómo tantos indígenas en la Ciudad de México? Pues no lo sabía, como no lo sabe casi nadie, ¿no? Y sin embargo, esa es la realidad actualmente que estamos viviendo. En resumen, los diferentes autores coinciden, grosso modo, en que a medida que se van asentando en la ciudad las nuevas generaciones, consolidan las formas colectivas de organización que les permiten apoyar a sus congéneres, pero también les permiten reproducir y reconstituir las comunidades en las nuevas condiciones urbanas. Estas formas colectivas de asociación no se crearon solo con fines económicos o laborales, sino que su especialidad se orienta a reproducir la etnicidad. Esto es muy importante. La identidad étnica es reproducida porque se ha transformado en una forma de lucha por la igualdad, por la democracia, por la participación, por el reconocimiento que exigen los indígenas y a la cual tienen derecho por la propia constitución política de nuestro país y de las leyes internacionales que México ha ratificado. Por ello, tienden a ocupar estos grupos la ciudad conformando lo que ellos llaman enclaves étnicos, que los sociólogos y antropólogos han estado estudiando. Hay enclaves étnicos ya no de los barrios originarios, sino que se conforman con gente que en los últimos 50 años ha migrado a la ciudad y mantiene relaciones con sus lugares de origen y que reproduce aquí formas de vida comunitarias propias de aquellos pueblos originarios sin ser propiamente pueblos originarios. Esto es un tema complicado, pero es un tema que la nueva Constitución de la Ciudad de México no puede dejar de enfocar. Si lo hace, estaría traicionando los propios principios de nuestra nación. Y entonces, el argumento va, y con esto voy a terminar, el argumento va en la definición de los derechos. ¿Cuáles son los derechos humanos que reclaman los pueblos indígenas? Pues no solo todos los derechos que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos, de acuerdo con la Constitución, hoy en día incluso el artículo primero de la Constitución del 17, pero que el artículo primero no data del 17, sino del 2011, es decir, apenas tenemos 3 años con el artículo primero constitucional a nivel federal que establece los derechos humanos. Y tenemos el artículo segundo constitucional, que data del 2001, que tiene apenas 13 años, que establece cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Ahí está todo dicho. No está muy bien dicho, ni está bien implementado, pero está en nuestra Constitución política. No puede faltar en la Constitución nueva que se está elaborando en torno de la Ciudad de México. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la autoidentificación y adscripción
No es la persona del censo que una vez cada 10 años pone ahí una palomita, dice indígena, no indígena. No, la gente indígena, como cualquier otra persona, tiene derecho a su identificación. Y no solo como individuo, sino ahí es lo importante, como comunidad, como colectividad. Entonces, las personas se identifican, no solo se identifican a sí mismas, sino se identifican como familia, se identifican como miembros de una colectividad, como miembros de un barrio, como miembros de una comunidad lingüística, etcétera. El derecho a la autoadscripción es un derecho universalmente reconocido y no depende de las burocracias del INEGI o de cualquier otra institución política. Esto nos lleva al derecho internacionalmente reconocido de la libre determinación y la autonomía, que nosotros generalmente pensamos que está allá lejos, tal vez en la Sierra Tarahumara o en las comunidades de Chiapas, zapatistas o no zapatistas, que han proclamado su propia autonomía. Pues también en la Ciudad de México los pueblos indígenas han decidido que tienen derecho a la autonomía. Ahora, ¿cuál es la autonomía? ¿Cuál va a ser, cuál puede ser en el centro urbano, en el medio urbano, una autonomía que garantice derechos humanos comunitarios y colectivos dentro del contexto urbano? Esto nadie se ha puesto a discutirlo, ni siquiera los que han hecho estos estudios a los que acabo de hacer referencia, porque es muy complicado, pero nuevamente digo, no puede ni debe faltar en una nueva Constitución de la Ciudad de México. Muy rápidamente, deben tener el derecho de actuar como ente de derecho público. Eso los constitucionalistas, los abogados lo han discutido mucho. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque el artículo 2 constitucional, que habla sobre el reconocimiento del México pluricultural, etcétera, etcétera, a alguien hace 13 años en el Congreso Nacional se le ocurrió decir los indígenas son objeto de interés público. ¿Qué es eso? ¿Como un parque nacional, más o menos, ¿no? Como un espacio ambiental de interés público? No, son sujetos de derecho internacional y como sujetos de derecho internacional son actores políticos, colectivos, comunitarios. No solo tienen los derechos individuales, puedo ser electo o no electo, puedo elegir, etcétera, etcétera, sino soy miembro de una comunidad que tiene derechos reconocidos internacionalmente y nacionalmente en nuestra Constitución, en el artículo 2 constitucional. Entonces, surgen todos los problemas de la autonomía territorial o no territorial, la autonomía asociativa o organizativa, el derecho, esto es muy importante, a la consulta, a la participación, al consentimiento, el acceso a la jurisdicción del Estado como indígenas, el derecho a intérpretes, porque ahí precisamente en el sistema de justicia, con la cuestión del idioma, ¿verdad?, se cometen unas injusticias bárbaras contra los y las indígenas, en el sistema de salud, en la seguridad social, en los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, sin hablar de la situación de los delitos impunes o delitos imputados, la situación de los presos indígenas en los reclusorios, la falta de documentación, por ejemplo, llegan los indígenas, los niños no tienen credenciales, no tienen certificado, no tienen acta de nacimiento, y entonces ya son criminales, ¿no? Desde el inicio se les imputan delitos simplemente porque no han podido cumplir con sus derechos. Todo esto ya ha sido ampliamente discutido en el Distrito Federal, en el área metropolitana, en los estados de la República y a nivel federal en torno de estas reformas constitucionales de hace unos años, pero que curiosamente los constitucionalistas dicen, es la Constitución del 17. No, perdón, en el 17 nadie hablaba de eso, lo hemos estudiado.
¿Cuándo se comienza a hablar de derechos indígenas? Solamente después de la movilización política de los indígenas a nivel nacional e internacional, como sucedió aquí en México a raíz de los movimientos de los 70s y a nivel internacional en los 70s y en los 80s. Y luego hubo un convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1990, es decir, hace apenas unos veintitantos años, que México ratificó, y porque México ratificó eso, tuvo que modificar, hacer la primera modificación constitucional, ¿no?, en materia indígena de la Constitución del 17, pero eso sucedió apenas en 1992, en el artículo 4, que luego fue quitado y porque hay un artículo segundo nuevo del año de 2011, ¿no? Ya es el tiempo. Bueno, con esto termino. Simplemente quería yo mencionar que de las 3 categorías mencionadas de indígenas que hay en la Ciudad de México, pues la última, la tercera, serían los y las indígenas en transición o migrantes. Van y vienen, pero tienen redes sociales con sus comunidades de origen, no tienen ubicación fija o permanente en la ciudad, etcétera. Quien hizo los primeros estudios de las famosas Marías que había ahí en el Distrito Federal, que venían ahí del estado de Hidalgo, del Estado de México, pues Lourdes Arizpe, investigadora aquí del Centro de Estudios Sociológicos en aquellos años, ¿no? Las Marías, la categoría de las indígenas con sus niños, con sus medias familias, etcétera, van y vienen para ver si pueden subsistir en la urbe, en la mancha urbana. Todo esto se resume por el hecho de que los indígenas tienen derechos reconocidos, derechos individuales, humanos, y derechos colectivos, humanos también, reconocidos a nivel internacional por la legislación internacional, y tienen derechos que les han sido violados y no reconocidos a nivel nacional, y que sigue siendo el caso, aunque hay muchos movimientos, organizaciones, consejos, comités, grupos de trabajo, etcétera, pero no se ha avanzado. El gran desafío es que no se pierda la oportunidad que en la redacción de la nueva Constitución de la Ciudad de México se incluyan los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias Rodolfo por esta excelente presentación compacta, muy rica, y bueno, este último llamado de atención sobre un sector de la población un grupo de la población que que en muchos casos se conoce pero se olvida a la vez. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, en segundo lugar vamos a escuchar a Arturo Alvarado, que nos va a presentar Seguridad y Derechos Ciudadanos en la nueva Constitución. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco a los organizadores de la mesa, al diputado José Encarnación Alfaro, a Silvia Giorgiuli y a Luis Jaime Vicente por haber permitido el desarrollo de esta mesa. Y después de esta magnífica presentación de Rodolfo, yo voy a empezar con un tema que no es precisamente para muchos el más interesante, pero creo que a partir de aquí se pueden entender muchas de las necesidades y de los retos que tiene construir una constitución de carácter democrática y que respete los derechos humanos en no solo la Ciudad de México, sino, digamos, en la nación, ¿no? Esta constitución que se está promoviendo es en cierta forma un avance, en la cual pues hay una serie de funciones, hay un avance en ciertas formas de definición de las libertades públicas, hay una limitante sobre lo que podría considerarse el tema de la soberanía de la Asamblea y de la misma entidad que ha sido creada a partir de la reforma constitucional, pero lo importante es
y esta es una pregunta, pero también es una propuesta, es si con esto terminaría lo que yo podría definir como lo que ha sido el estado de excepción en el que hemos vivido en México y en el territorio de los pobladores de lo que ha sido pues la Ciudad de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? A partir de esto, creo que hay que replantear una serie de temas para proponer una nueva Constitución para la Ciudad de México, en la cual coincido con lo que menciona Rodolfo, en primer lugar, y con lo que se ha discutido en muchas de los foros en los que está desarrollando esto, que debe partir, obviamente, de los ejes de la reforma constitucional reciente en derechos humanos y avanzar en ese sentido hacia una Constitución que tenga un marco y un contenido de definición de derechos, titularidades y obligaciones, digamos, en el orden público, que si nosotros hacemos un análisis de la Constitución actual, digamos, de la Constitución General de la República o de las constituciones de los estados, realmente aquí hay un espacio de oportunidad muy grande para desarrollarlo. Bueno, pero entonces aquí para plantear el tema central, uno de los problemas, digamos, de la Constitución General de la República y de las constituciones de los estados, se refiere fundamentalmente a un aspecto que se llama, de manera muy simple, el derecho a la seguridad, el derecho a la protección de la persona, el derecho a la protección de los bienes, el derecho al libre tránsito, por un lado, digamos, que enfoca toda una temática alrededor de un eje fundamental de las relaciones civiles y públicas. Es el derecho también a la, digamos, a la participación libre y, y al entendimiento público de lo que debe ser la manera de ejercer los derechos de las otras personas. Y por el otro lado también, esto implica necesariamente una definición del principio de la obligación del Estado para proteger estos derechos, ¿no? Y que no es una obligación compartida o compartible necesariamente, como se ha hecho a lo largo de las reformas constitucionales federales y en muchas de las constituciones del Estado, que está totalmente mal definida, ¿no? ¿Cuáles serían los caminos para plantear a partir de estos dos ejes, digamos, generales esta problemática? Bueno, la primera sería forjar de manera equilibrada una serie de principios constitucionales que reconozcan, por un lado, estos ejes como los principales constructores en materia de seguridad y de convivencia social para esta nueva, entidad federativa, y por el otro lado también que reconozca que este es un aspecto muy importante y que sigue siendo problemático en esta Constitución, la realidad de la existencia de una megalópolis en medio de varias entidades que tienen constituciones y órdenes públicos y definiciones en materia de derechos y seguridad pública muy heterogéneos e inclusive, pues vamos a decirlo así, no solo divergentes, sino contradictorios. Las definiciones de derechos en la Constitución del Estado de México, que es la que he estado trabajando para comparar, obviamente no parten de estos principios, sino de la vieja y vetusta forma en la cual el Estado era el detentador principal, digamos, del ejercicio del poder coercitivo público, y no hay ningún mecanismo hoy día dentro de las leyes del Estado de México en lo cual pueda haber un ejercicio real de los derechos de las personas y además de los principios de responsabilidad pública. Entonces, evitemos este problema como en la creación de esta Constitución, yo creo que sería el primer principio. Pero además entendamos que al vivir en una megalópolis, este problema del ejercicio de los derechos va a requerir de una serie de equilibrios y de acomodos para poderlos llevar adelante. En segundo punto, y esto creo que vale la pena también plantearlo como otro de los problemas que son ejes de la nueva Constitución, es que el principio de la organización de los servicios o la provisión del servicio de seguridad, por decirlo así, que podría proporcionar a partir de esta nueva Constitución el gobierno de la Ciudad de México, tiene también que plantear un problema de otra serie de reformas imprescindibles en materia constitucional nacional alrededor de la coordinación, que tiene que tener cierta, forma de coordinarse entre los municipios y en las entidades federativas para resolver este problema de cómo ejercer el derecho a la seguridad, ¿no? Y entonces, a partir de esto, habría dos posibilidades de ir construyendo una Constitución que tuviera no solo estos principios, sino que por un lado se construyera no solo sistemáticamente alrededor de los derechos humanos, sino de lo que podría ser un Estado de Derecho
un conjunto de reglas de operación de este Estado de Derecho para que todos los procesos que se lleven adelante sean procesos debidos. Y por el otro lado también que represente y que construya a partir de estos principios un Estado democrático en el ejercicio pleno de este principio y derecho de la seguridad, ¿no? En muchas de las constituciones estatales, a lo que me refiero, hay la falta de estas definiciones. En la misma Constitución General de la República hay contradicciones dentro de los mismos artículos constitucionales. Lo que dice el artículo primero contra lo que dice el artículo 21 en materia de, digamos, el derecho a la seguridad es el primer ejemplo, y luego todas las reformas que se han hecho en materia de supuesto combate a la criminalidad, al crimen, la definición de crimen organizado introducida de manera artificial dentro de la Constitución y las limitaciones de derechos implícitas que a partir de eso se han desarrollado, creo que son un tema importante para plantearlo como un eje que la Constitución de la Ciudad de México debería tener. Me refiero, por ejemplo, en este sentido, a todo el problema de presunción de inocencia en toda detención, a los tiempos de un proceso debido, a la tipificación misma de los delitos, particularmente, inclusive podríamos hablar para los delitos de los indígenas, ¿no? En la cual no hay una serie de garantías que se puedan expresar para, digamos, determinar y plantear claramente la presunción de inocencia, la prisión preventiva, y luego de ahí hay una serie de temas sobre la reorganización del poder público en materia judicial, como también en materia judicial, que valdría la pena plantear como un tema urgente a desarrollar en esto, como para crear un clima realmente de paz y de conciliación de conflictos en la Ciudad de México que pudiera retomarse para construir realmente el derecho de seguridad. Bueno, a partir de esto entonces habría que plantear un problema serio de la armonización legislativa de las distintas entidades en las cuales está sentada la Ciudad de México para desarrollar de manera progresiva y no regresiva un conjunto de leyes secundarias que, digamos, reformaran toda esta tipificación de los delitos y además la misma reorganización de la provisión del servicio de seguridad pública. Y a partir de esto habría otros 4 aspectos que yo quisiera plantear como elementos que debería de contener en términos genéricos la Constitución nueva para luego de ahí retomar lo que podrían ser las leyes secundarias para desarrollarla. Bueno, ya hablé de las bases coordinadas para la formulación de las políticas públicas en materia de seguridad. La Ciudad de México no puede desarrollar simplemente una política de seguridad pública para el territorio sin pensar necesariamente en un programa de seguridad que plantee la problemática del combate a los delitos en toda la zona metropolitana y que coordine además a los cuerpos policiales y judiciales para tal efecto. Hoy día no tenemos este elemento y la consecuencia más clara es que hay una organización espacial de la delincuencia y de la criminalidad en la Ciudad de México que rige sobre todo el territorio y hay una limitación en el ejercicio de la función pública muy clara que a su vez también mina los derechos de los ciudadanos a la propia protección. Entonces sería un elemento importante que debería de contener como una de las bases la nueva Constitución. Otro aspecto que es central es el de crear formas efectivas de representación y participación de las comunidades en toda la política de seguridad, en donde los habitantes y los ciudadanos, porque no todos los que vivimos en la ciudad somos ciudadanos, hay mucha población que no tiene los mismos derechos, pero que sin embargo está asentada en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, puedan realmente tener una forma de participación en materia del ejercicio del derecho a la seguridad y la responsabilidad del Estado también en ese sentido debe extenderse para la protección de las mismas. Otro aspecto importante en este punto sería el de que dentro de la nueva Constitución hubiera dentro de los 3 órdenes de gobierno una serie de elementos que realmente se construyeran a partir del principio del derecho a la seguridad y a partir de ahí hubiera un sistema de coordinación entre ellos. Y luego además aquí viene toda una serie de problemas asociados a lo que planteaba por ejemplo el diputado en la mañana, en el sentido de que cada uno de los órganos del poder público, lo que podría ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, deberían de tener una serie de nuevas formas de organización del poder
en esta materia y nuevas funciones. En la Constitución General de la República, las funciones de seguridad se concentran fundamentalmente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha tenido muy poco que decir, vamos a decirlo en esta materia. Tal vez sería la oportunidad para establecer equilibrios claros y que la Asamblea Legislativa tuviera una serie de funciones y responsabilidades, no solo en la formulación de la política y la asignación presupuestal, sino inclusive en la definición de políticas locales y en la implementación de una serie de medidas de política y además de rendición de cuentas. Hay otro tema adicional a esto que no fue planteado el día de hoy en la mañana, pero que es muy importante, que es el de la creación o reorganización del gobierno local en la Ciudad de México para la provisión otra vez de este nuevo servicio. En virtud de que se desmanteló totalmente el aparato municipal en México a partir de 1928, las delegaciones no han tenido realmente ninguna función en esta materia y además ha habido una concentración de facto de las funciones de policía que realmente, a pesar de que se presume que es una de las mejores modelos o una de las mejores formas, yo considero que esto debe de cambiar drásticamente. Voy a hablar precisamente de este punto de la organización, de la provisión del servicio de policía, tanto a nivel de la entidad como a nivel municipal y además con el otro tema muy importante de que en virtud de que la Ciudad de México es la sede también de los poderes federales y lo continuará siendo por un buen rato, entonces es necesario crear dentro de la Constitución mecanismos de coordinación y de responsabilidades específicas para la actuación de los cuerpos federales en materia de seguridad que no existen hoy día y que son además objeto sistemático de uno de los grandes problemas de violaciones a derechos humanos en nuestro país. Bueno, paso precisamente a este punto que es el de, me quedan 5 minutos, sí, muy bien, el del tema de qué hacer con la creación o la recreación de las policías y la provisión del servicio de seguridad, que está fundamentalmente bajo el monopolio de estas policías, no obstante que hay otra serie de, de entidades públicas dentro de la Ciudad de México que también proveen el servicio de seguridad. No solo me refiero a la Procuraduría General de la Procuraduría General de Justicia y a lo que hoy día se le llaman policías ministeriales, sino también a otra serie de cuerpos de seguridad y de coordinaciones que se han ido creando a lo largo de los últimos 10 o 12 años, en la cual las entidades federales están participando en materia no solo de seguridad pública, sino inclusive de procuración de justicia. ¿Qué hacer con las policías? Este es el primer gran problema que además es el gran tema del pilar sobre el cual está construida la seguridad pública en la Ciudad de México. ¿Debe continuar como tal o debería de reconstruirse bajo algunos otros principios? En primer lugar, lo que yo propongo en este sentido es que debe crearse la responsabilidad en las alcaldías de la función de seguridad pública y también las alcaldías deben de tener alguna forma de cuerpos públicos de seguridad. No puede existir un gobierno local que representa a la población local, que le provee los servicios básicos y que sistemáticamente niega o delega en otra función pública la función básica de seguridad, que además es una función de aproximación con la sociedad y además es una función preventiva y de conciliación de conflictos muy importante. Lo que tenemos hoy día en la Ciudad de México con esta policía centralizada y bajo esta quimera de lo que se llama el mando único, es una policía que no está creada para proteger a la población, no representa necesariamente los intereses de la población y no rinde cuentas a la población. Lo que necesitamos es una policía y un gobierno local que sea creado por los pobladores, que rinda cuentas a los pobladores y que esté constituido junto con los pobladores. Los policías de la Ciudad de México no viven en las comunidades en donde patrullan. Y este es un gran problema que es típico del problema de la calidad del servicio y de la protección real de los derechos. De ninguna manera podremos tener o pensar en una rendición de cuentas a nivel horizontal y a nivel local si no creamos este servicio y no le damos las facultades apropiadas a la alcaldía para que pueda proveer el servicio y además para que tenga responsabilidades sobre el tema. Asociado con esto, obviamente, viene un tema de coordinación interinstitucional en el cual habrá otros cuerpos de seguridad que deberán ser parte de las funciones de del gobierno central de la ciudad y finalmente una necesaria coordinación de los cuerpos federales que habitan y además patrullan cotidianamente la Ciudad de México. Me refiero no solo a las policías federales, sino inclusive ustedes pueden ver que la Marina hace operativos
de policía ciudadana en la Ciudad de México, lo cual es una cosa totalmente fuera de cualquier derecho y de cualquier concepción básica de lo que debe ser la provisión de servicio público, de seguridad. Obviamente la consecuencia es que al no rendir cuentas también estamos en un estado de desprotección en la que el Poder Judicial de la Ciudad de México no tiene ninguna capacidad de llamar a cuentas a ninguno de estos cuerpos cuando hay violaciones a derechos. Bueno, termino con 2 puntos nada más que me parece que también serían pertinentes para establecerlos dentro de la Constitución, que es un tema de la provisión del servicio nueva cuenta de seguridad pública a nivel local. ¿Por qué sería pertinente? ¿Y cuáles serían también, a ver, los otros contenidos que debería de tener esta provisión del servicio público de seguridad, ¿no? Hay toda una temática alrededor precisamente de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas que debe estar asociada a la construcción de los nuevos gobiernos locales, pero además hay 2 temas que están aquí, digamos, ya dentro del eje de la mesa. Obviamente está el tema que ya planteaba Rodolfo, obviamente, del tema de derechos indígenas. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad cuando una comunidad indígena se queja de manera sistemática de que le están invadiendo los terrenos o que un desarrollo inmenso que se está construyendo alrededor del terreno, que era reserva ecológica, ahora pues desaparece totalmente esta entidad y lo que se utiliza es el Servicio de Seguridad Pública precisamente para detener esto, ¿no? Es decir, y el gobierno local no tiene ninguna intervención y no hay ningún mecanismo por medio del cual en ninguno de los niveles de gobierno se pueda protestar y ejercer esta función. Se debe crear una figura pública en ese sentido que permita precisamente en materia por lo menos de seguridad escuchar y atender necesariamente esta problemática, que es además una problemática cotidiana de la Ciudad de México, ¿no? También hay otro tema que debería de cruzarse como un elemento constitutivo en materia de seguridad, que es el tema del género. En los trabajos que nosotros hemos estado desarrollando de manera, digamos, continua, la manera de percibir el problema de la seguridad no es la misma para los hombres que para las mujeres, y esto no está contemplado en ningún principio constitucional. Y esto se refiere a la movilidad personal, a la libertad de movimiento. La mujer no se siente segura y libre en los espacios públicos de ninguna ciudad del país, y particularmente la Ciudad de México es un medio muy agresivo. Debe de constituirse dentro de la Constitución un mecanismo que reconozca este problema y que cree las vías dentro de la provisión del servicio de seguridad para desarrollar con equilibrios una provisión del servicio que contenga el problema de la diferente percepción y diferente necesidad de seguridad que enfrenta la mujer, sobre todo en los espacios públicos, pero esto podría incluir los espacios privados. Es decir, el transporte, la manera en que está construido el transporte en la Ciudad de México, el tránsito, no están contemplando este problema de las diferencias, de las necesidades, la diferencia de percepción y derechos que tenemos cada uno de los habitantes. Y bueno, termino con esto, digamos, mencionando, digamos, que lo que vendría en este sentido es la oportunidad para crear a partir de una constitución local un conjunto de elementos en los cuales vaya cambiando el modelo de seguridad pública, que en realidad no es un modelo, sino una serie de prácticas inconsistentes, discontinuas y punitivas que se han implementado en el país a lo largo de las últimas décadas y que la Ciudad de México desafortunadamente no ha dejado de ser, digamos, no ha sido necesariamente la excepción. Se ha mejorado la provisión del servicio de seguridad a través de la centralización y del control, pero no se están respetando los derechos ciudadanos en ese sentido, y lo que habría que hacer es la oportunidad para partir de los derechos para construir una ciudad en la cual podamos convivir de manera libre y democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, nuevamente aparece la cuestión de la coordinación metropolitana, que no será solo en este tema, en estos 2, sino va a ser a lo largo de esto, y que, bueno, es en estos foros, uno de ellos es sobre coordinación metropolitana. Entonces, creo que ese más bien debería ser un eje transversal que se debe tocar, ¿no? Y entonces, bueno, quizá esa va a ser una primer gran conclusión que vamos aquí desde el Colegio de México vamos a expresar. La otra, esta sugerencia muy bien sobre la cercanía que debe tener la policía con la comunidad, ¿sí? Es decir, que un residente debería ser
el que, que forme parte de la policía. Y esta tercera, la distinta percepción, los distintos derechos, la manera diferencial que se ven las garantías, los derechos, las necesidades, las oportunidades de género, que precisamente es el tema de Gabriela Cano, que esta excelente introducción que dio Arturo Alvarado a este tema, lo va a complementar ahora Gabriela Cano, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos, con el título Género, Derechos Reproductivos y Sexuales. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Asamblea de la Ciudad de México para participar en este foro hacia la Constitución de la Ciudad de México y también agradecer la invitación para estar en esta mesa de los doctores Luis Jaime Sobrino, del doctor Arturo Alvarado y del doctor Vicente Ugalde. Es hasta cierto punto una novedad que los temas de género, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos estén presentes en la primera mesa de un evento de esta naturaleza. Es frecuente que los temas de género, que por cierto no los entiendo como sinónimos de los temas de las mujeres, estén en el capítulo 9 o en el capítulo 12, como si se tratara de un tema secundario, como si se tratara de un tema de una minoría, y creo que es un signo muy positivo que se toquen desde esta primera mesa porque efectivamente son temas transversales. También agradezco la invitación a participar y lo hago desde la formación que tengo como historiadora. No voy a hablar de historia, pero creo que esta disciplina nos permite reflexionar sobre nuestra realidad con las herramientas que tenemos de esta disciplina. Los derechos reproductivos y los derechos sexuales son derechos humanos. Tienen o deberían tener la misma jerarquía que el derecho a la libertad individual o a la igualdad entre los seres humanos, por mencionar tan solo a dos de los derechos humanos clásicos, dieciochescos. Inicio con esta aseveración porque los derechos reproductivos no acaban de ser reconocidos como derechos humanos plenos en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El Estatuto de los Derechos Sexuales es aún todavía más discutido y objeto de impugnaciones más severas que las que se dirigen contra los derechos reproductivos. Uno de los principales obstáculos a la cabal aceptación de los derechos reproductivos y sexuales de las personas es que persiste la noción de que la reproducción y la sexualidad son realidades de la naturaleza o de biología antes que realidades culturales y sociales. Al momento de definir los derechos reproductivos y sexuales, es necesario, desde mi punto de vista, desarticular esa concepción naturalizada de la reproducción y de la sexualidad humana para dar paso a concepciones centradas en los derechos correspondientes. La naturalización, afortunadamente, ha cedido su lugar en los temas de raza y de etnicidad, o eso creo, o eso esperamos. Es más difícil que esta naturalización se destierre en los temas de género, derechos reproductivos y sexualidad. Y creo que esto es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar. Si bien son muchos y muy importantes los avances logrados en estas materias dentro de la legislación secundaria de la capital del país, la discusión en torno a la Constitución de la Ciudad de México abre la oportunidad de profundizar en el carácter de derechos humanos universales que tienen tanto los derechos reproductivos como los derechos sexuales. Unos y otros entrañan grandes complejidades en las que el tiempo disponible no me permitirá detenerme. El propósito de esta participación es atraer a la mesa
tan solo algunos conceptos centrales de la discusión en torno a estas temáticas. No sé si en este terreno mi participación llegue a hacer propuestas específicas, sino mi propósito es más bien poner sobre la mesa temas de discusión. Una de las dificultades del tema es que la discusión entre uno y otro tipo de derecho, los derechos reproductivos y los derechos sexuales, no está tan clara. Si bien cada uno tiene rasgos característicos propios, por momentos, esto es innegable, unos y otros se traslapan y se confunden. Confío en que la distinción se irá vislumbrando a partir de esta presentación y en la discusión posterior. En el lenguaje político de nuestro medio es frecuente considerar a la interrupción legal del embarazo como el derecho reproductivo por excelencia. El aborto legal, en circunstancias específicas, se volvió emblemático de la autonomía de las mujeres en las decisiones relativas a su cuerpo y a su sexualidad. Lo anterior es claramente comprensible porque la despenalización del aborto ha sido y es un reclamo de libertad que ha tenido gran visibilidad a lo largo de las décadas recientes de la historia. Terminar un embarazo no deseado y hacerlo en condiciones sanitarias propicias es un derecho fundamental de las mujeres. De eso no cabe duda. Pero la interrupción legal del embarazo no es el único derecho reproductivo que merece consideración la Constitución. Cabe mencionar, entre otros derechos reproductivos, el derecho a procrear una descendencia sana y a contar con las condiciones necesarias de su crianza para que madres y padres de familia puedan sacar de la pobreza a sus hijos e hijas y ofrecerles horizontes de vida dignos. Los derechos reproductivos comprenden también la atención médica para continuar o interrumpir un embarazo de acuerdo con las circunstancias y los deseos de la madre. Comprenden asimismo el derecho a la atención médica pre- y postnatal, así como el apoyo institucional a la crianza, de modo que tanto madres como padres puedan tener un equilibrio entre su vida familiar y su vida laboral, ya que también esto es uno de los fundamentos de la calidad de vida en nuestra ciudad. Y, desde luego, está también el derecho a la reproducción asistida, tema que solo menciono por no dejarlo fuera. No pretendo aquí hacer un catálogo de los derechos reproductivos y de sus complejidades. Lo que me interesa es subrayar que en este campo se plantea la inevitable tensión entre los derechos igualitarios del hombre y la mujer y los derechos específicos de la mujer. Esta tensión, este dilema, dirían algunas autoras, no se resuelve creo yo, con la idea de hablar de igualdad en oposición a desigualdad para las mujeres. Para mí, la diferencia sexual no debe de traducirse en desigualdad, sino que puede reconocerse los derechos específicos de las mujeres sin menoscabar la igualdad y la universalidad de sus derechos humanos. La legislación desde hace tiempo se ha orientado por este principio, digo la legislación nacional e internacional. Sin embargo, no está por demás insistir en un punto tan importante como este. La diferencia no significa desigualdad. Puede haber diferencias y al mismo tiempo establecerse políticas igualitarias para hombres y mujeres. Los derechos de género, estos abarcan dos aspectos, los derechos sexuales. Los derechos sexuales abarcan, a mi modo de ver, dos aspectos de las libertades fundamentales de las personas. El primero se refiere a la orientación sexual y el segundo a la identidad de género. La orientación sexual alude a la posibilidad
de establecer vínculos afectivos y eróticos consensuados con personas adultas de un género distinto o del mismo género. Incluye la expresión de tales afectos y la posibilidad de institucionalizarlos en familias que tengan existencia y protección jurídica y llevar a cabo todo ello sin ser objeto de ninguna forma de discriminación o de violencia. El otro aspecto de los derechos sexuales es el relativo a la identidad de género. Este aspecto específico de la identidad de una persona es, lo sabemos, una experiencia individual y que se expresa de manera particular y única en cada persona. Cada quien construye su identidad de género de acuerdo a su subjetividad individual, su cultura, su entorno social, sus deseos y aspiraciones. Las personas y esa identidad de género se expresan en la apariencia, en el manejo corporal y en el estilo personal. Estos elementos incluyen desde el atuendo, la voz o los manerismos de una persona que son la expresión de su individualidad misma. Uno de los puntos nodales de la discusión actual en torno a la identidad de género de las personas es que ésta puede corresponder o no a la identidad asignada al momento de nacer o puede ser una identidad adquirida en otro momento de la vida adulta, de la juventud o incluso de la infancia. Expresar y conducirse de acuerdo con la identidad de género deseada es un derecho que debe de reconocerse en tanto un derecho humano de las personas. Aquí me detengo un momento. La identidad de género de una persona supone un posicionamiento dentro de una amplia gama de expresiones de masculinidad y feminidad. Incluye, y me voy a poner como ejemplo las identidades femeninas. Podríamos hablar también de las identidades masculinas, pero no tenemos tiempo de esto. Algunas de estas identidades femeninas pueden ser consideradas o pueden ser percibidas como exageradas, excesivas o estridentes, o bien se les puede considerar ambiguas o sutiles. En el primer caso, se suele hacer juicios negativos sobre esta estridencia o excesiva feminidad. En el segundo caso, en las identidades femeninas sutiles, se les suele señalar como ser insuficientemente femeninas o masculinizadas. Entre las primeras identidades de la feminidad que algunos consideran excesiva o exagerada puede estar la elección de ropa entallada, de maquillaje cargado, de zapatillas con tacones altos. Se trata de un estilo de feminidad elegido. La persona que lo utiliza tiene el derecho a hacerlo sin ser objeto de violencia física, verbal o de discriminación. El día de ayer, un grupo de activistas hizo un llamado de atención a la violencia que sufre este tipo de feminidad en el transporte público, apareciendo un grupo vestido con una especie de bolsas negras gigantes en donde apenas se les veían los ojos y dicen quieren que nos vistamos así para poder transitar en el transporte. Ahora, para añadir la complejidad de este tipo de feminidad, ya voy a terminar porque me quedan 3 minutos, solo quiero mencionar que esta expresión de género, esta expresión identitaria puede ser elegida por las personas independientemente de su anatomía genital y que esta elección no debe de ninguna manera, no justifica que se hagan expresiones de violencia. Las mujeres trans
sean transgénero, sean transexuales, es de quienes estoy hablando aquí. Ellas son víctimas de formas de violencia más extrema que la que denunciaban las chicas en el metro vistiéndose con bolsas ayer. Por último, quiero mencionar que en esta intervención no he hablado de las minorías sexuales. Creo que los derechos reproductivos y los derechos sexuales son para todas y cada una de las personas, independientemente de su identidad de género, independientemente de su orientación sexual, sea heterosexual o cualquier otra. Mi argumentación es que esta minorización de algunas identidades sexuales tiende a exacerbar la normatividad, la supuesta normalidad. Por eso hablo de derechos reproductivos y sexuales transversales para todo el mundo y no solo para un grupo minoritario. Sé que me quedan como 15 segundos y los voy a usar para tocar el tema del lenguaje. Parece un tema menor, pero aquí tuvimos una mesa sobre el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente puede caer en un extremo de hipercorrección política o de hipercorrección lingüística. La hipercorrección política es la que nos lleva a hablar de niños y niñas, chamacos y chamacos, diputadas y diputadas en todas las intervenciones. Creo que aquí, bueno, ya me está sonando. Creo que aquí, bueno, es una elección del legislador cómo utilizar el lenguaje para no caer en estos extremos. Sin embargo, tampoco creo que hay que dejar de lado el lenguaje excluyente. Y para terminar, quiero saludar a la embajadora Carmen Moreno, que está aquí, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, porque fue precisamente esta Comisión Interamericana de Mujeres la que apoyó la iniciativa de una diplomática de India para que la Declaración de los Derechos Humanos se refiriera a los derechos humanos de los hombres y las mujeres de la manera explícita. Este es un lenguaje incluyente moderado, llamémoslo, porque no está en cada una de las frases que lo hace incomprensible, pero la propuesta de la señora Eleanor Roosevelt es que la Declaración de los Derechos Humanos se refiriera solamente a los derechos humanos de los hombres, o sea, no the rights of men. Ganó la postura del sur global, donde había varias latinoamericanas y una diplomática hindú, porque decían, es que en algunos países se van a tomar literalmente esto de que son los derechos de los hombres. Aquí está el dilema que hay que enfrentar. Creo que no hace falta decir todas las veces diputadas y diputados y en todos los contextos, ni niños y niñas en todos los contextos, sino que ahí entra el juicio del hablante para decidir en qué momentos sí importa hablar de la presidenta del Colegio de México o de la jefa de gobierno y en qué momentos se puede utilizar un universal masculino. Me pasé algunos minutos o segundos del tiempo, les agradezco la paciencia y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Con esto, bueno, vienes a consolidar, a cerrar una serie de propuestas que desde el Colegio de México se van a dar y que seguramente todas estas tres presentaciones formarán parte o deberán de formar parte de lo que podríamos llamar el título primero de la Constitución, que sería sobre las garantías, los derechos de la población y que, bueno, ¿qué es lo que se está proponiendo? En primer lugar, reconocer y garantizar la diversidad y las identidades de la población en esta ciudad,
establecer derechos específicos a grupos específicos, estos grupos desde la manera intra o de la manera inter, asimismo. Lo que nos ha dicho ahorita Gabriela, que la diferencia no es desigualdad, es un tema muy importante, y el otro, bueno, la perspectiva de género. La Ciudad de México es el que tiene, es la entidad federativa del país que tiene el índice de feminidad más alto, es decir, hay mucho más mujeres por cada 100 hombres en la Ciudad de México respecto a las demás entidades federativas. Entonces, eso es un… En la población. De la población total, sí. Entonces, ese es un elemento también que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, pues con esto cerramos, de acuerdo a cómo está señor coordinador y organizador de este evento. Es así, ¿verdad? Con esto cerramos esta primera mesa, ¿sí? Sí. Bueno, pues muy bien, entonces vamos a cerrar esta mesa y le pasamos ahora la batuta para que Vicente Ugalde se encargue de la moderación de la segunda mesa, ¿sí? Bueno, muchas gracias.